Ok, perfecto. Muy buenas noches a todos. Vamos entonces a darle continuidad a esta sería la sesión número 3 de este curso, Fundamentos de Ciberseguridad. Y bueno, habíamos planteado en sesiones anteriores que el día de hoy precisamente íbamos a desarrollar una actividad práctica donde básicamente pues vamos a poner algunos elementos de los que hemos estado comentando en las sesiones anteriores. Por ejemplo, en la sesión anterior que estábamos conversando un poco sobre algunos tipos de ataques y conversábamos precisamente sobre los ataques de negación de servicios, ¿verdad? Entonces vamos el día de hoy precisamente a realizar una pequeña práctica donde vamos a demostrar este tipo de ataque, cómo se realiza, cómo podemos utilizar una serie de instrucciones desde el lado del servidor de forma tal que podamos tener algo de visibilidad, ¿no? De lo que está ocurriendo en este caso en nuestro servidor y en nuestro servicio. Y para ello, pues vamos a hacer una simulación de un ataque. Para eso vamos a utilizar algunas herramientas que ustedes tienen disponibles ahí en el sitio. Y vamos a utilizar pues, ese escenario sencillo que orientamos que ustedes pues instalaran en sus máquinas, tratando de hacer un escenario lo más sencillo posible pues para que pudiéramos visualizar estos aspectos. De igual forma, también en ese mismo escenario lo vamos a utilizar para poder hacer un pequeño y breve, diría yo también, análisis de vulnerabilidad, que es parte de los objetivos fundamentales de este curso introductorio. Aplicar de alguna forma algunos elementos que están definidos en la metodología para realizar un análisis de vulnerabilidad. De hecho, y lo tienen disponible en documento en la plataforma y están definidas algunas fases y precisamente vamos a trabajar con ellas, ¿no? Sobre ese escenario que tenemos ahí definido. Que espero, sinceramente, pues que no hayan tenido mucha dificultad. Y en el caso, pues, que hayan tenido alguna dificultad, pues no se desanimen. Tienen de todas formas tiempo para poder realizar o definir el escenario, instalar el escenario y tratar de hacer las prácticas, ¿verdad? Recuerden que la idea nuestra de la comunidad no es precisamente el hecho ¿cómo decir?, de poncharlos por no hacer las actividades, todo lo contrario, desde la comunidad lo que queremos es precisamente que todos aprendamos a realizar los procedimientos básicos, ¿verdad? Si alguien ha tenido alguna dificultad con el montar el escenario de práctica, pues no importa, nos escribe y vemos cómo solventamos esta situación. Si acaso alguien no tiene los recursos como para poder instalar este escenario de prácticas, pues de igual forma podemos buscar otra alternativa para realizar en este caso la evaluación, ¿verdad? Al final tenemos que evaluar de alguna u otra forma, ya sea o bien haciendo la práctica o lo hacemos una evaluación pues desde el punto de vista teórico. No, eso no debería haber problemas, pero definitivamente si se instala, pues mejor todavía porque ya les queda la experiencia de cómo hacer las instalaciones de estos servicios y de estos pequeños recursos y además de eso, pues que van a poder practicar en su escenario. Ok, dice Verónica que no pudo instalar Nmap ni Ubuntu Server y Yanil pues también. Estos procedimientos de todas formas son bastante sencillos. Ya lo vamos a explicar de una manera bastante rápida. Ahí en la plataforma yo les puse dos pequeños videitos explicando cómo se instalaba VirtualBox y explicando pues cómo se instalaba en este caso el servidor Ubuntu Server.
No lo pude terminar por las condiciones, lamentablemente. Lo que pasa es que mi máquina ya la tengo medio saturada, pero voy a tratar de hacerlo en otra máquina que esté bastante limpia para que ustedes puedan tener los videos de los procesos de instalación y de configuración de este escenario sencillo de práctica. Se los prometo para en los que reste de la semana. Se los subo a la plataforma para que ahí los tengan ahí disponibles. Así que no importa, Verónica, no importa, Yanil, de todas formas, acuérdense que van a estar disponibles los videos de esta sesión, pues para que puedan verlos, ¿no? En algún momento. Pero sí, como les insisto, es preferible que ustedes hagan el proceso para que se apropien de ese conocimiento. Y acuérdense de todas formas que siempre que instalamos un servicio, generalmente vamos a tener algún tipo de dificultad, ¿no? Entonces, definitivamente es bueno hacer la práctica porque nos queda la experiencia de qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Cuando fallan algunas cosas. Ok, entonces fíjense. Este es el escenario, como les decía, que orientamos, que estábamos orientando y decíamos entonces que aquí en esta máquina de la izquierda es nuestra máquina host, ¿verdad? Nuestra PC de escritorio o nuestra portátil, lo que tengamos nosotros por ahí. La idea era que en esta máquina que nosotros tenemos instaláramos un virtualizador que puede ser o VirtualBox o alguna distribución de VMware. Yo les comentaba en la sesión anterior que en el caso de VirtualBox es totalmente libre, es free, y en el caso de VMware pues es una solución de pago, aunque existen en Internet algunas soluciones de VMware craqueadas, pues definitivamente no les recomiendo porque acuérdense que parte precisamente de instalar herramientas craqueadas puede traer consigo algunos riesgos, ¿no? Como lo vimos en la sesión anterior. Por ejemplo, el hecho de que se pueda instalar en nuestra máquina un virus, una botnet o cualquier tipo pues, de situación ahí que pueda comprometer en este caso pues nuestro sistema en particular. Es por eso que les he indicado que utilicemos VirtualBox, pero el que tenga VMware, perfecto, lo puede hacer sin ningún problema. Quiere decir entonces que lo primero era que en nuestra máquina instalar pues la solución de virtualización o la aplicación en este caso que nos va a permitir crear servidores virtuales. Y una vez que ya tenemos la solución, ya sea VirtualBox o VMware, pues íbamos a crear una máquina virtual y en esa máquina virtual pues íbamos a instalar el sistema operativo de Ubuntu, Linux Ubuntu, una distribución de Linux, en este caso Ubuntu Server, la versión 20.04, que es la versión más actualizada pues, de Ubuntu. De igual forma, en este caso, no recuerdo si fue Wendy o alguien más, que me comentó si podían utilizar otra distribución de Linux, perfectamente pueden utilizar cualquier otra distribución, ya sea Red Hat, ya sea SUSE, ya sea Fedora, lo que ustedes deseen, no importa. Yo estoy utilizando Ubuntu porque definitivamente es una distribución que me permite realizar algunos procedimientos de una manera muy sencilla, ¿verdad? Pero puede ser cualquier distribución, no hay problema. Y una vez entonces que usted tenga instalada la máquina virtual con su distribución de Linux, ahí mismo entonces la idea era que pudiéramos habilitar el servicio en este caso, de publicación de página, un servidor web, en este caso Apache, y configurar, y para eso yo les había indicado precisamente en la plataforma tenían una guía de cómo instalar pues Apache Ubuntu Server, ¿verdad? Y esa guía pues le iba a indicar y les indica, no sé si la tengo por aquí abierto, vamos a ver, ¿no? Les indica precisamente cómo instalar Apache y cómo configurar pues una pequeña página de prueba, que es lo que deberían hacer,
¿verdad? Eso es este URL que tenían por aquí. Les dice cómo instalar y configurar Apache y al final entonces les dice cómo configurar una pequeña página de prueba. A esa página de prueba pues simplemente usted le pone el nombre que usted simplemente le quiera poner, ¿verdad? Mi empresa o mi servidor, lo que ustedes quieran, que era precisamente este pequeño código que tenemos por aquí. Ok, eso de parte del servidor virtual quiere decir entonces que vamos a tener en nuestra máquina la solución de virtualización y un servidor virtual con una distribución de Linux y con un servicio de web server ejecutándose. Y en nuestro host, además de VirtualBox, también íbamos a instalar Nmap y Nessus, ¿verdad? Nmap ya lo vamos a utilizar, generalmente es una herramienta que se utiliza para poder hacer descubrimiento de estaciones de host, perdón, que estén activos. Host, acuérdense que pueden ser estaciones de trabajo, pueden ser servidores, pueden ser router, pueden ser switches, pueden ser cualquier equipo que posea en este caso una dirección lógica, una dirección IP, ¿verdad? Así que con Nmap vamos a poder descubrir cualquier tipo de elemento que posea un mecanismo de direccionamiento y con Nessus íbamos a utilizarlo y lo vamos a utilizar precisamente para hacer, para identificar cuáles son las vulnerabilidades que tiene en este caso el escenario que tiene el servidor que hemos instalado, pero también en eso nos permite realizar análisis para cualquier elemento de la infraestructura que posea una dirección lógica en particular. Ok, vamos a leer estos chats ahorita. Por ejemplo, dice Luis, ¿ahorita será la instalación del escenario o se hará lo que se tenía planeado? Bueno, yo ya lo tengo instalado, Luis, el escenario. Se supone que ustedes iban a tratar de instalarlo de manera previa para traerlo a esta sesión de trabajo. Si ya lo tienen, perfecto. Si no lo tienen, no se preocupen, lo pueden seguir instalando y les va a quedar este video para que sean el procedimiento de lo que vamos a hacer, tanto de la simulación del ataque de denegación de servicio, así como el análisis de vulnerabilidad utilizando las herramientas que tenemos ahí definidas. Igual, Bayardo nos indica que al instalar Nmap en mi equipo, el antivirus me detecta ncat.exe como una aplicación potencialmente peligrosa, como una variante de Win32 NetTool netcat.a. Sí, es muy probable, Bayardo, y no solamente Nmap, existen de hecho, y es por eso que yo no les puse más herramientas, porque originalmente tenía propuestas más herramientas a utilizar para hacer este análisis, pero la gran mayoría de aplicaciones antivirus detectan a las herramientas que podemos utilizar para hacer análisis de seguridad, los detectan como software potencialmente peligroso. Pero definitivamente estas herramientas que yo les he puesto a ustedes ahí, los enlaces que les he puesto son los sitios oficiales y con eso no hay problema, simplemente para efectos de hacer el procedimiento podemos deshabilitar el antivirus o configurarlo de forma tal pues que no nos bloquee la aplicación. Pero eso va a ser bastante común cada vez que nosotros vayamos a utilizar las herramientas por separado. Si tuviéramos, por ejemplo, utilizando Kali Linux, por ejemplo, que ya contiene, en este caso, un conglomerado de aplicaciones, pues generalmente no nos va a pasar esto. Y no nos va a pasar esto porque Kali Linux es una máquina virtual aparte. Por eso es que estamos instalando estas aplicaciones en nuestro host y probablemente nuestro host tiene alguna versión de Windows con sus respectivos antivirus y es por eso que la está detectando como malicias. Pero bueno, sí, solamente digámosle ignorar para que nos permita ejecutar. Perfecto. Entonces, fíjense, vamos a ver, tenemos otro chat por aquí. Perfecto. Manuel dice, no hay problema. Ok, vamos entonces. Yo les voy a mostrar. Bueno, yo tuve que deshabilitar incluso el firewall de mi máquina, de mi host, para que se pudiera establecer una conexión directa entre
mi máquina, que este host que tengo aquí, y fíjense que yo tengo instalado Oracle VirtualBox, y aquí en Oracle VirtualBox pues ya tengo mi máquina. Yo tengo varias máquinas porque definitivamente tenía un escenario pues mucho mayor, pero ahora solamente estoy ejecutando este primero que dice Linux Server, es lo que estoy ejecutando por aquí, y es este, ¿verdad? Entonces aquí en el virtualizador tengo 4 máquinas virtuales, de las cuales solamente estoy utilizando en este momento uno, que es la que tenemos definido en el escenario. Y bueno, y aquí tengo entonces el sistema operativo Linux Ubuntu, que ya está, de hecho lo voy a apagar para iniciarlo completo y que ustedes miren todo el procedimiento, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces aquí tengo mi máquina virtual, simplemente le voy a decir iniciar. Ya aquí en este caso yo ya he instalado el sistema operativo Linux Ubuntu Server, ¿verdad? Como les decía, les puse un pequeño videito ahí en la plataforma de la descarga y del inicio pues, del proceso de instalación. De igual forma, este servidor Linux Ubuntu ya tiene habilitado el servidor web y ya tiene configurado el sitio de prueba que está indicado en el tutorial. Ok, entonces vamos a esperar unos minutos nada más que cargue el servidor Linux para ver. ¿Tiene alguien tenía algo que decir por ahí? Ya estaba. Lester, díganos Lester. No. Ok. Bueno, este es mi servidor, entonces, recuerden que tienen que, en este caso, guardar las credenciales que ustedes crearon en el proceso de instalación. A la hora de estar, generalmente no manipulamos directamente el servidor, generalmente lo hacemos ya sea desde el host con SSH, con PuTTY, con Telnet, cualquiera de esas cosas. Yo lo voy a manipular directo, ¿verdad? Yo lo voy a manipular directo para efectos de agilizar en este caso el proceso, pero realmente el proceso de gestión de los recursos casi siempre se hace de forma remota. Y en el caso de Linux, ustedes vieron que vemos el nombre de usuario que ubicamos, pero no vemos en este caso lo que ingresamos en la contraseña, y es parte de la seguridad que tiene implementada en este caso este tipo de servidores. Ok, entonces ahí ya hemos ya completado el inicio de Linux. Solamente voy a verificar en este caso la dirección IP que tiene esta máquina. Dice que es la 192.168.56.101. Me voy a ir aquí a mi host. Voy a ver la dirección que tengo por aquí. Dice que es la 192.168.06. Voy a darle un ping al servidor Linux para ver si tenemos acceso, si tenemos conectividad entre ambos. 56.101. Entonces, fíjense que de mi host Linux tengo conectividad con mi host, en este caso, desde mi host Windows tengo conectado al servidor de Linux y viceversa, ¿no? Debería de tener, desde mi host de Linux, debería tener acceso, o conectividad, perdón, a mi host de 192, lo puse mal, 192.168.06. 192. Ok, perfecto. Ya sé por qué es por como tengo configurada la interfaz. La interfaz la tengo configurada como adaptador anfitrión. Pero no importa, con tal de que llegue al servicio, vamos a ir a ver el servicio. Debería de poder acceder
68.56.101 debería poder acceder a la página web. Fíjense, esta es la página web. Esta es la pequeña página web que tenemos definida, o que yo he definido precisamente del servidor Linux, ¿verdad? Estoy accediendo desde el navegador de mi host y esta es la página pues que se está ejecutando en este servidor. Era una simple página de ejemplo, ¿verdad? Yo solamente le puse sitio de la comunidad ejecutándose en servidor. O sea, eso es lo normal. Eso realmente no es objetivo nuestro, simplemente era instalar un servicio y ver que cualquier usuario, en este caso autorizado, puede acceder al servicio. Eso es lo que tenemos por ahí. Les decía, simplemente la experiencia de poder instalar el servicio definitivamente es válido. Ok, Jason nos dice que tiene una consulta. Adelante, Jason. Sí, muy buenas noches a todos. No sé si me escuchan. Sí, claro, te escuchamos. Yo tengo una consulta. Yo no instalé el Windows, el Ubuntu Server, sino que estoy utilizando el Ubuntu Desktop. Entonces, estaba instalando el Apache normal, logré instalarlo. Lo que pasa es que no, la dirección IP que me genera no me lo genera a la IPv4, sino que a la IPv6. Entonces estaba consultando cómo podría cambiar eso. Y en tu máquina host, ¿qué tenés? ¿Direccionamiento con IPv6 o con IPv4? IPv4. Ok, entonces simplemente lo que vas a hacer es irte al archivo de configuración de las interfaces en Linux y deshabilitar IPv6, nada más para que él te pueda tomar IPv4. De seguro que lo tenés deshabilitado. Sí, en ese caso hice eso, pues deshabilité el IPv6 y solo dejé el IPv4, pero igual no me reconoce con 192, 168, sino que como 10.01.2, como que me lo está generando del servidor nada más y no de la IP. Sí, ok, entonces lo que vas a hacer es que vas a primero o apagar la máquina o la encender, cualquiera de las dos formas, y simplemente vas a venir aquí donde está la configuración de la interfaz de red. Te das a preferencia de red y entonces ahí simplemente lo que vas a hacer es la forma en cómo va a estar conectado, en este caso la interfaz de red de tu servidor virtual con respecto al host. Si por ejemplo se le decía que lo vas a poner en puente, en bridge, lo que va a hacer es que cuando reinicies el servicio de red en el servidor Linux, él va a buscar cómo asignarle, va a buscar el servidor de DHCP que te le brinda direccionamiento a tu host. De forma tal entonces que es de suponer que el direccionamiento del servidor Linux debe de estar en el mismo segmento de tu host. Por ejemplo, en este caso, mi host está en el segmento 192.168.0 algo, porque es de 24 bits la máscara, y en el caso de mi servidor está en la 192.168.56, o sea, están en segmentos distintos. No obstante, como yo lo tengo en este caso conectado a la adaptadora anfitrión, pues tengo conectividad entre ellos para acceso a los servicios. Pero si lo tuviera en bridge, debería entonces de ponerme en una IP del Linux que pertenezca a la 192.168.0 algo. No lo voy a hacer en este momento para ya no perder la configuración, pero te lo estoy diciendo de esa forma. Igual, si lo pones NAT lo que hace es simplemente un proceso de traslación de direcciones IP. Y entonces, muy probablemente, la dirección física de tu servidor Linux se encuentre en otro segmento. No obstante a eso, vas a poder tener acceso de una máquina a otra porque se hace un proceso de NAT interno. Si seleccionas, por ejemplo, la opción de red interna, ahí sí no vas a tener comunicación con nadie, ¿verdad? Igual para las demás. Entonces, probablemente sea un aspecto de configuración de la interfaz. Yo recomiendo o ponerlo en bridge
o ponerlo en adaptador solo anfitrión. Cualquiera de los dos. Y una vez que lo cambie, entonces o reinicia el servicio o reinicia en este caso toda la máquina, como ustedes deseen. Ok, muchas gracias. Otra consulta. Como estoy utilizando el Ubuntu Desktop, cuando ejecuto, por ejemplo, quiero hacer la prueba de que quiero ver el servidor web pues, de Apache, se pone el IP y así como lo ha demostrado usted. Entonces, lo que pasa es que lo hago directamente del sistema operativo de Ubuntu. Y si lo quiero ver en Windows, ya no me da. No sé si es porque tiene alguna complicación en cuanto a la conexión del IP. No Es sé. por el direccionamiento, seguro, porque no están en el mismo segmento o porque simplemente no tienen acceso entre ellas. Es por eso que te decía, la configuración de la interfaz es la que te va a permitir o no acceder a los servicios que tenés instalados en Ubuntu. Y de igual forma, te recomiendo, y esa fue una de las primeras cosas que yo hice aquí, que probablemente a lo mejor no se las dije, que yo tuve, y creo que se los mencioné, que yo tuve que deshabilitar el firewall de Windows para poder tener acceso, en este caso, al servidor de Linux. O sea, son cosas internas precisamente porque esto no es un ambiente, definitivamente no es un ambiente de producción. Aquí podemos hacer las pruebas de deshabilitar, etcétera, etcétera, pero definitivamente pues ya un ambiente de producción esto ya hay que buscar otras alternativas. Pero sí, debería ser problemas de direccionamiento y es por eso que no está llegando. Cambiarte a modo Bridge, la interfaz, para que puedas tener acceso a los servicios. Y reiniciar el servicio, puedes reiniciar tanto el servicio de red como el servicio de Apache para que no te dé problemas. Ok, perfecto. Entonces les decía, ahí ya tenemos, fíjense, el servicio que se está ejecutando en el servidor Linux Ubuntu, en nuestro servidor. Que bueno, sabemos que es Linux Ubuntu porque lo instalamos nosotros, pero generalmente, y cualquier usuario de cualquier tipo de organización, pues realmente no conoce quién es el servidor web que tenemos en la organización y simplemente lo que hace es que nos va a indicar el URL. Lo que pasa es que en este momento no tenemos servicio DNS, por eso es que estamos accediendo directamente a través de la dirección lógica, ¿verdad? Ok, vamos entonces a realizar la primera actividad que es simular un ataque de negación de servicio. Y ese ataque de negación de servicio lo voy a hacer desde mi host, desde mi máquina que tiene Windows, tal y como estaba indicado en el escenario. Para eso yo les decía que, y les puse ahí en la plataforma que tenemos una herramienta para simular que se llama HTTP2 Tool, que lo descargan, etcétera, etcétera. Yo ya la tengo descargada por aquí. Yo lo tengo aquí precisamente en el directorio de descargas. Ya descompacté el archivo, este que tenemos aquí, HTTP2Tool 4.0. Ingresamos a la opción Switchblade 4.0 y la vamos a ejecutar simplemente utilizando la aplicación que se llama GUI. Le voy a dar doble clic y la aplicación sí es esa. Miren, muy sencillo. Voy a poner aquí mi página a la cual tenemos acceso. Si yo refresco, miren que rapidísimo se refresca, ¿verdad? El contenido de la página sin ningún problema. Bueno, pero vamos a suponer entonces que yo soy un hacker y que quiero hacer un ataque de negación de servicio a esta página de la comunidad, que es la 192.168.56.101. Entonces, fíjense, esta es una herramienta que la encontramos en internet ahí disponible y es por eso que en muchas ocasiones existen los famosos script keys, por ejemplo, que descargan muchas aplicaciones como esta, utilizan un blanco, ya sea cualquier tipo de organización, pública, privada, ONG, lo que sea, y
pueden hacer un ataque de denegación de servicio. Ok, fíjense entonces, lo único que vamos a hacer es que donde dice parámetro general, en vez de 400, yo le voy a poner 40.000. Y con eso, fíjense, solamente especificando, en este caso, quién es el objetivo de mi ataque y especificando cuántas conexiones quiero implementar, y le voy a dar entonces que ejecute el ataque. Fíjense, antes de ejecutarlo, les muestro que, fíjense, refresco la página web y rápido, con un segundo, si acaso, lo que demora el proceso de refrescamiento, o menos, ¿verdad? Vamos entonces a ejecutar el ataque. Voy a dar run attack. Aquí entonces él va a empezar a identificar el nodo objetivo y debería de empezar el ataque. Voy a cancelar 40.000 connection. No se mete. Perfecto. Bueno, ahí lo vamos a dejar así con un slow header. Parece que se me pegó la maquinita. Espérenme, lo voy a ejecutar nuevamente porque parece que se me pegó. Entonces, Switchblade. Voy a cerrar uno porque se me fueron dos. Vamos a poner la dirección 192.168. 56.101. Y vamos a decir que haga 40.000 conexiones. Y recuerden que el caso de los ataques de denegación de servicio, pues entre mayor sean las conexiones, en este caso, pues se supone que se va a tratar de conectar una mayor cantidad de veces con nuestro servidor. Ok, vamos a ver si esto lo ejecuta. No sé si alguien instaló el escenario y está siguiendo el procedimiento paso a paso. Vamos a ver si este señor nos debería aparecer por aquí la cantidad de... Ahí está, ahora sí. Ahí se demora su poquito. Pero fíjense entonces que ya está, dice son 40.000 conexiones y aquí entonces están las conexiones que está estableciendo activas y conectadas. Si empezamos a refrescar la página web, fíjense entonces de que los tiempos de espera para refrescamiento son mayores. Fíjense que no ha cargado, ¿verdad? Yo voy a abrir otra página, 192.168.56.101, y entonces fíjense que en tan poco tiempo, fíjense que la página no carga. ¿Por qué? Porque simplemente lo que decíamos en la sesión anterior, estamos haciendo peticiones múltiples del servicio al servidor, y ¿qué es lo que sucede? Sucede simplemente de que el servidor está tratando de responder a todas esas solicitudes de conexiones, pero como en los ataques no va incluida la dirección del atacante, o mejor dicho, la dirección del host de donde se están realizando los ataques, el servidor entonces no haya a quien enviarle la respuesta, por lo tanto se queda en un loop, ¿verdad? Tratando de responder. Aquí en este caso, fíjense que después de un cierto tiempo, él nos respondió, pero igual, lo voy a refrescar y miren cuánto tiempo demora en tratar, en este caso, de cargar. Y fíjense, entonces, que ahí están todos los... Y no hemos llegado a la meta, que son 40.000 conexiones. Fíjense que se quedó ahí. Voy a cargar otra página para ver. En algunos casos, bueno, aquí ya tengo, probablemente ya quedó en... Fíjense que si lo refresco, entonces, ahí se queda la página sin servicio, ¿no? Como está en caché y como es muy sencilla, fíjense, ahí está, mire. Aquí en esta, fíjense, ahí está, ya no tenemos acceso al sitio, quiere decir entonces que se logró interrumpir el servicio, ¿verdad? Ahí tenemos la interrupción, en este caso, del servicio.
precisamente por todas esas peticiones. Pero fíjense, este es un ataque de denegación, decíamos en la clase pasada, si ustedes se acuerdan, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? ¿Qué dicen? ¿De capa 3 o de capa de aplicación? Quiero ver qué me puede decir. ¿Es de capa de aplicación o es de capa de red? Aplicación. Es de capa de aplicación. Quiere decir entonces que si yo le hago un ping al servidor, debería perfectamente, quiere decir que estoy llegando al servidor. O sea, el servidor está activo a nivel de direccionamiento. Lo que sucede es que no hay acceso al servicio. ¿Por qué? Porque a nivel de capa de aplicación es que está sucediendo en este caso, pues, ese ataque, ¿verdad? Y fíjense, tan sencillo, fíjense que y es un solo atacante, estamos simulando un solo atacante nada más. Imagínense entonces cuando este tan sencillo ataque lo realizan, supongamos, 100 personas. 100 personas que traten de hacer 40.000 conexiones a un servidor. Imagínense entonces ustedes que la denegación de servicio pues va a ser mucho más rápido. Así como uno están viendo que es súper rapidísimo, entonces ahora con 100 imagínense ustedes que es mucho más rápido, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Definitivamente se pueden hacer varias cosas, ya sea incrementar los anchos de banda, que en muchos casos es muy difícil. Podemos implementar, voy a cancelar por mientras, podemos implementar algunas medidas en algunos servidores, precisamente para que los servidores no respondan a tantas peticiones de un usuario. Generalmente, cuando un usuario trata de realizar miles de conexiones a un servicio, generalmente estamos en presencia de un ataque. ¿Ya? Porque ya decíamos, lo tradicional es que los usuarios autorizados puedan acceder a los servicios y generalmente el establecimiento de las conexiones se va a llevar unas cuantas peticiones de conexión, pero no deben de superar las 20, las 30 conexiones, ¿verdad? Así que generalmente podemos hacer, y es la actividad que les va a quedar para la próxima sesión a ustedes, para los que puedan hacerla, que es que en ese servidor web que tenemos ahí, vamos entonces a habilitarle una configuración especial precisamente para que no responda a solicitudes de miles de peticiones de conexión. Y eso lo vamos a hacer utilizando en este caso, fíjense, este módulo. Defensa contra ataque de negación de servicios 2 y distribuidos en Apache utilizando el módulo MobEvasive. ¿Verdad? Que ahí tienen el URL y ahí tienen el acceso, ahí les dice cómo hacer el proceso de configuración. Es muy sencillo. Es muy sencillo, ¿no? Eso lo vamos a hacer. Eso les va a quedar para que lo hagan después. Ok, les quiero mostrar, y ahí en el documento de la vez pasada, en este documento, del primer documento que dice módulo 2.1, que es el de los ataques, ahí es donde estaba la actividad práctica de la simulación del ataque de denegación del servicio utilizando la herramienta OWASP HTTP2 Tool. Y aquí yo les he puesto, pues, algunas instrucciones, ¿no? Algunas instrucciones. Yo les decía en la sesión anterior que cómo nosotros detectamos si estamos siendo víctimas de un ataque de denegación de servicio o de cualquier otro tipo de ataque, ¿no? Ya decíamos que es muy importante en cualquier tipo de organización tener visibilidad de lo que ocurre. Y para eso, pues definitivamente podemos monitorear. En este caso vamos a tratar de monitorear, y vamos a monitorear, mejor dicho, el servidor, nuestro servidor. Déjenme, lo voy a poner por aquí, ok, nuestro servidor. Para ver cómo se comporta. Fíjense, voy a ejecutar el ataque. Y entonces vamos a ejecutar, ya sabemos que ese ataque va a generar una denegación de servicio.
Y entonces, vamos a utilizar algunos comandos para ver cuál es el comportamiento. Fíjense, el primer comando es el netstat, en el caso del servidor Linux Ubuntu, ¿verdad? Vamos a ver, no me acuerdo dónde estaba el pipe, aquí está. netstat-an, y que busque, en este caso, pues en todas las conexiones a través del puerto 80, y que lo ordene. Y si son varias, pues que me lo presente paginado. Entonces, con este simple comando, si nosotros lo ejecutamos, fíjense, ahí tenemos la primera página. Nos dice que son conexiones TCP, nos dice la dirección destino, la dirección de nuestro servidor, 192.168.56.101, que las conexiones se van a establecer al puerto 80 o se están tratando de establecer al puerto 80, y después nos da la dirección origen. En este caso, definitivamente es la dirección de nuestro host, pero ahí nos puede dar entonces las direcciones de los atacantes en el caso de que así sea. Que pudiera ser información útil o no, sí es cierto. Pero generalmente los atacantes lo que hacen es que utilizan algún tipo de proxy para enmascarar su dirección, y aunque el servidor nos diga una dirección en particular, probablemente a lo mejor eso no sea de esa forma. Pero bueno, al menos nos da una idea, ¿no? Pero fíjense entonces, ahí tenemos que el IP del atacante es el 192.168.5.1. Y fíjense que no es, en este caso, la dirección de nuestro host. La dirección de nuestro host es la 192.168.0.6, ¿verdad? ¿Por qué? Eso nos da por cómo está configurada en este caso la interfaz. Si yo lo tuviera en la interfaz en modo bridge, entonces ahí sí nos da la dirección del host. Pero como no lo tengo en modo bridge, estoy ingresando a través de la puerta del enlace virtual de ese servidor virtual para poder acceder a ello. Y su puerta de enlace virtual pues, es simplemente la que se encuentra en la 56.1. Pero fíjense lo interesante de este caso, y es que todas esas conexiones se están tratando de establecer utilizando puertos distintos. Fíjense que el puerto origen siempre va a ser el puerto 80, que es el por defecto para los servidores web HTTP. Si lo tuviéramos ya habilitado, el SSL, etcétera, tuviéramos entonces que ver el puerto destino, el 442. Pero fíjense entonces que el puerto origen es variable. Son de 33.010, 11, 12, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el atacante en este caso y las herramientas le permiten al atacante realizar múltiples peticiones, como dijimos en la clase anterior, pero son peticiones distintas. ¿Por qué son peticiones distintas? Porque utiliza puertos distintos. Entonces, lo que sucede es que el servidor trata de responder a todos esos puertos, al final no tiene respuesta, en este caso, pues del atacante, y ahí es donde empieza entonces a sufrir la denegación de servicio. Aracelis dice, ¿puede poner los comandos que ejecuten en el chat? Claro que sí. Claro que sí, te lo puedo poner ahí, pero además de eso, Araceli se encuentra en el documento que tenías ahí en la plataforma, que es el que les estoy mostrando. Por aquí está. netstat-an. A ver. Ok, lo que pasa es que es distinto. Ok, ahora sí. Ahora déjenme un segundito que les voy a poner por ahí. Perfecto, ahí está el comando. Entonces ahí lo que nos muestra el comando netstat es un comando para visualizar las estadísticas de la red.
¿verdad? Menos AN es una opción que nos permite identificar las direcciones. grep nos permite buscar, en este caso, conexiones con puerto 80, que es el que estamos utilizando para el servidor web. Sort es una opción que nos permite ordenar los resultados. Y more es una opción que nos permite visualizar los resultados de forma página. Y eso es lo que tenemos en el servidor. Fíjense en el servidor. Si yo le doy un espacio, una barra espaciadora, pues simplemente esto nos va a indicar todas las páginas que tenemos ahí de los logs, ¿verdad? Fíjense entonces que hay algunas conexiones que dicen que están establecidas y hay otras entonces que dicen que se queda esperando la señal de sincronismo, la recepción de la señal de sincronismo, ¿verdad? Son todas esas que tenemos por ahí. Y esa que dice standby simplemente son conexiones que están siendo rechazadas porque el servidor no las ha podido contestar, ¿verdad? De esa forma se hace la denegación de servicio. Si nosotros, por ejemplo, y lo vamos a detener el ataque, voy a detener el ataque, voy a detener y lo voy a ejecutar otra vez. Fíjense, ya detuve el ataque, por lo tanto ya no hay peticiones, se supone el servidor. Voy a ejecutar entonces nuevamente el comando. Esto probablemente sea un rezago del anterior, así que lo voy a detener. ¿Verdad? Y entonces, se quedaron ahí las peticiones. Ok, ya terminaron. Voy a nuevamente. Entonces, ahí están las últimas peticiones, porque definitivamente eran 40.000 las que se supone íbamos a realizar. Hay muchas peticiones que habían quedado ahí todavía en buffer, ¿verdad? Porque no se podía, todas las peticiones rechazadas. Fíjense entonces ya en este momento, ya solamente hay 2, 4, 6 peticiones. Voy a ejecutar nuevamente y ya no tenemos ninguna. Porque ahorita no tenemos ningún tipo de conexión y ningún tipo de petición, ¿verdad? Entonces ahí, en este caso, fíjense, estamos ejecutando el comando, no tenemos solicitud de conexiones, ahí en este caso se supone que tenemos acceso a el servidor, ¿verdad? Estamos accediendo al servidor sin ningún problema. ¿Sí? Fíjense, ahorita le hice un refresque y entonces ahí está establecida la conexión. Pero fíjense que una sola, una vez, un solo usuario, es una sola, en este caso, petición de conexión, no como en el anterior que eran miles. Consultas por el momento. A ver, los escucho. ¿Los escucho o los leo? Sin miedo escénico. Que no nos vemos de todas formas. Una consulta tengo yo. Sí, dígame. No entendí muy bien la parte de donde se mira pues cuando ya el servidor pues está en uso, pues, o sea, que no tiene ningún ataque de negación de servicio. ¿Dónde es que se tenía que ver? Esa parte no entendí muy bien. Aquí en el servidor. O sea, sí, estamos en el servidor, estamos ejecutando el comando netstep para que nos muestre todas las conexiones, las direcciones que están conectadas al puerto 80. Y en este momento, por ejemplo, no tengo ni una sola conexión. Fíjense, lo tengo conectado desde mi explorador, pero tengo rato de no actualizar esa conexión. Esta es la condición normal del servidor web. ¿Por qué? Porque los usuarios tradicionales, por ejemplo, acceden al servidor, realizan lo que van a hacer, lo que sea. Entonces, el servidor debería mostrar, si acaso, 2, 3 conexiones. Voy a refrescarlos. Cada vez que lo refresco, pues definitivamente tiene que aparecer la conexión, ¿verdad? Nuevamente.
Pero acuérdense que el protocolo HTTP es un protocolo sin estado, o sea, se conecta y automáticamente se olvida de la conexión. Eso nos lo enseñaron desde hace mucho rato, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los usuarios autorizados se pueden conectar al servidor web, por ejemplo, ya sea para verificar una información o para acceder al servicio de correo o para ver un blog, lo que sea, y el servidor web se debe comportar de esa misma forma. O nos muestra las conexiones que están, que son válidas, establecidas. Usted simplemente va a verificar que si está establecida es una conexión válida. O sea, el servidor le está respondiendo sin ningún tipo de problema. Y sí, fíjense, lo estamos haciendo varias veces. Y fíjense que, ¿qué es lo que sucede? Que los puertos desde donde se quiere conectar son los mismos. Fíjense, tenemos los puertos 50.820 y el 21. Fíjense que no hay variación, ¿verdad? Fíjense que no hay variación. Conectado desde el 20 hasta que ya no aparece más. Pero siempre es el mismo puerto de conexión, quiere decir que es un usuario que se está conectando. ¿Qué es lo que sucedía cuando estábamos realizando el ataque? Déjenme ver si lo pongo aquí el ataque. Aquí está. ¿Qué es lo que sucede cuando estábamos realizando el ataque? Ya decíamos, cuando se está realizando el ataque, entonces, si ustedes ven, los puertos de entrada son varios y nunca se establece la conexión. O sea, nunca se estabiliza. Si ustedes lo quieren ver de esa forma. Y la vamos a ver. Ya empiezan a ver las señales Steinway, quiere decir entonces que el servidor ya no responde. Hay algunas que las establece, pero hay otras que no las responden. Ya, cuando nosotros veamos algo como eso, que tenemos direcciones que están utilizando múltiples puertos, entonces póngale sello de que está siendo víctima de un ataque de denegación de servicio. Esa es la forma, llamémosle, primitiva de detectar que estoy siendo víctima de un ataque. ¿Verdad? Viendo la estadística, en este caso, pues de la interfaz. Cómo se está comportando la interfaz. ¿Verdad? Esta es y les digo la forma primitiva porque definitivamente hay herramientas, hay soluciones que nos permiten tener visibilidad de lo que está ocurriendo en nuestros servicios y en nuestros servidores. Esta es la forma a nivel de comando. Claro que si usted es el administrador de un servicio, probablemente a lo mejor no va a estar todo el día ejecutando comandos. Yo se lo estoy dando como una forma de que tienen de tener un poco de visibilidad. Hay otros comandos por ahí. Fíjense, hay otros comandos por ahí que se los voy a dejar para que ustedes lo revisen. Podemos contar cuántas conexiones existen. Si queremos, a ver, dice, verifique las señales de sincronismo enviadas por el servidor utilizando el comando grep-simrec. Si queremos visualizar la IP de los atacantes, se puede hacer también utilizando la opción simrec, etc. Con cualquiera de esas 4 opciones, nosotros podemos verificar si ese servidor está siendo víctima o no de un ataque de denegación de servicio. ¿Cómo? Simplemente viendo, en este caso, los puertos. Conexiones de una IP, una misma IP con múltiples puertos. Ah, bueno, entonces quiere decir que está tratando de conectar múltiples veces a ese servidor. Y el mismo servicio, porque todas van dirigidas, en este caso, al puerto 8. Estamos. ¿Qué dicen? ¿Seguimos o paramos? Siga, siga, yo entendí. Muchas gracias. Ok, el resto, ¿qué dicen? ¿Todos los demás? Araceli, Carlos, Danilo, Jason, Kevin, Néstor, Luis, Magali, Verónica, Winston, Yanils, Lilma. ¿Nos siguen? ¿Estamos? ¿Me siguen o no me siguen? Sí, sí, profe, sigue. Ok.
Esa era la primera actividad, ¿no? Que estaba de la de simular, en este caso, el ataque en este escenario, en este pequeño escenario que tenemos. Ahora entonces vamos a pasar a la segunda actividad. En esta segunda actividad lo que pretendemos es realizar una pequeña... Ok, perfecto, Yanir. Dice que va poniendo atención para cuando lo haga, tener claro todos los pasos a seguir. Perfecto. Entonces les decía, en esta segunda actividad lo que vamos a tratar de hacer es que nuestra máquina host la vamos a utilizar para hacer un pequeño análisis de vulnerabilidades, en este caso, pues de este servidor 1 que tenemos por aquí. Recuerden que dijimos en la sesión anterior que en el caso de las vulnerabilidades, todos los elementos que nosotros podemos tener en una infraestructura tecnológica pueden poseer algún tipo de vulnerabilidad, ya sea vulnerabilidad de fallas de configuración, ya sea de fallas de implementación, fallas del fabricante, etc. Y todos los elementos que nosotros tengamos en una infraestructura. Estamos hablando de que en una infraestructura podemos encontrar vulnerabilidades en los servidores, en los equipos de comunicación, podemos encontrar vulnerabilidades en los equipos de seguridad, incluso en los firewalls, en los IDS, en los IPS, en los WAF, en los firewalls de bases de datos, en cualquier elemento que tengamos por ahí, en los routers, en los switches, en las redes de almacenamiento, etcétera. O sea, en todos los elementos de la infraestructura pueden tener, en este caso, vulnerabilidades. Y el proceso, precisamente, de identificación de vulnerabilidades es un proceso realmente no es más complicado, es sencillo y podemos utilizar una serie de herramientas. Para este escenario vamos a utilizar un par de herramientas muy sencillas. Como les decía, existen otras distribuciones, por ejemplo, distribuciones de Linux que ya vienen personalizadas, como en el caso de Kali, por ejemplo, que es una distribución de Linux que ya trae incorporada una serie de herramientas que nosotros podemos utilizar para realizar no solamente análisis de vulnerabilidad, sino también pentesting. Vamos a ver después la diferencia entre estos dos términos. Solamente denme un minutito. Voy a tomarme un poquito de agua porque ya me está ardiendo la garganta. Regreso en un minuto nada más. Correcto. Entonces, fíjense, bueno, voy a cerrar esto ya. Fíjense entonces, ahora, bueno, ahí en la plataforma yo les puse el documento. Déjenme ver. Voy a cerrar estas. Les puse el documento. Si no, lo vamos a aperturar por aquí. Es de vulnerabilidades. Aquí, análisis de vulnerabilidades. No quiero entrar en detalle de todas las vulnerabilidades, se los voy a dejar para que ustedes lo lean con mucha calma. Solamente voy a buscar aquí rapidito este gráfico. ¿Qué es la metodología para el análisis de vulnerabilidades? Dice que la primera fase, y bueno, les decía que no es lo mismo hacer un análisis de vulnerabilidades que hacer un pentesting. El análisis está incluido en el pentesting, ¿verdad? El pentesting conlleva más fases,
Con el análisis de vulnerabilidades, nosotros precisamente lo que vamos a hacer y nuestro objetivo es precisamente ese, identificar cuáles son los elementos vulnerables que pueden estar presentes en la plataforma. Con el pentesting, además de identificarlas, nosotros podemos probar si podemos explotar las vulnerabilidades. Y además de verificar si se pueden explotar las vulnerabilidades, podemos entonces proponer mecanismos que permitan solucionar o mitigar esas vulnerabilidades. Para efectos de este curso, el objetivo, llegamos a estas vulnerabilidades, luego los vamos a invitar a un segundo curso donde le vamos a dar continuidad a estos elementos y vamos a ver las fases de explotaciones y todas esas cosas. Pero bueno, esta primera metodología de detección de vulnerabilidades conlleva estas tres fases. Una fase de reconocimiento, que es una fase de reconocimiento donde simplemente lo que vamos a hacer es tratar de recopilar la mayor cantidad posible de elementos de información sobre los objetivos que nosotros queremos analizar, ¿verdad? Quiere decir que aquí vamos a tratar de identificar cuáles son las direcciones de los elementos. Por ejemplo, si yo fuera a hacer un análisis de vulnerabilidad de una organización y voy a hacer un análisis donde voy a tratar de exponer cuáles son los servicios externos y servidores, etcétera, que están orientados a la parte pública, entonces voy a utilizar algunos mecanismos que me permitan identificar cuáles son todos los servicios que esa organización tiene a nivel de Internet, a nivel público. Y entonces utilizo una serie de herramientas, ¿verdad? Incluso pueden ser desde simples comandos utilizando en este caso Google. Tenemos toda una librería de Google, de comandos de Google que nos permite obtener, por ejemplo, cuáles son los servidores web, los DNS, quiénes son los proveedores de servicio, cuál es la resolución de nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en este caso, como nosotros no tenemos un escenario muy sencillo y sabemos dónde está, o sea, lo tenemos ahí al lado del servidor, entonces ya esta fase no lo vamos a hacer. Pero sí lo podemos perfectamente ampliar, ya sea en un webinar o en otra sesión de trabajo posterior. La segunda fase es la de escaneo de puertos y enumeración de servicios. Esta es una fase que nos va a permitir identificar de los hosts que nosotros hemos definido en la fase de reconocimiento, cuáles son los puertos que se están utilizando. Al tener conocimiento de los puertos, pues automáticamente tenemos conocimiento de cuáles son los servicios que se están ejecutando en esos servidores. Si son servidores, ¿verdad? Si son equipos de comunicación, podemos saber cuáles son los puertos que están abiertos. Porque a la hora de realizar un tipo de ataque en particular, por ejemplo, los atacantes lo que hacen es que determinan cuáles son los puertos que están disponibles, los puertos que están abiertos. Los puertos nos indican, si fueran servidores, nos indican cuáles son los servicios que están asociados. Por ejemplo, si este servidor yo identifico que tiene abierto el puerto 80, pues automáticamente ya sé que ahí en ese servidor se está ejecutando un servicio de publicación de páginas web, ¿verdad? Que puede ser Apache, que puede ser Tomcat, que puede ser lo que sea, pero también lo podemos identificar. Entonces los atacantes lo primero que hacen es, además de identificar las direcciones, identifican qué puertos son los que están abiertos y qué servicios están asociados. Incluso se puede identificar qué tipo de sistema operativo tienen esos servidores instalados, ¿verdad? Porque definitivamente si estamos haciendo un análisis externo, no sabemos cuáles son las plataformas operativas que tienen dentro de la organización. Por lo tanto, en esta fase también podemos identificar cuáles son los sistemas operativos. Y con esta información, fíjense, un atacante identificando las direcciones, identificando los puertos, identificando los servicios, identificando los sistemas operativos, pues definitivamente ya tiene bastante información para, en este caso, planificar un ataque en particular. Planifico un ataque en dependencia
pues de los puertos que hay abiertos en dependencia de los servicios. Si hace, por ejemplo, que un servidor tiene Windows 2000 Server, un ejemplo, entonces puedo perfectamente planificar un ataque o busco cuáles son las vulnerabilidades de Windows 2000 Server. Ah, bueno, las vulnerabilidades son estas dos, por ejemplo, trato de explotar esas dos vulnerabilidades. De igual forma, si ya sé que ese es un servicio de web server de Apache, pues voy a buscar cuáles son las vulnerabilidades de Apache y trato de ver cuáles son los ataques que puedo realizar sobre esas vulnerabilidades. Si me encontré un router y ese router tiene, por ejemplo, un puerto X, busco entonces cuáles son las vulnerabilidades de ese tipo de router en particular y trato entonces de realizar un ataque que explote esa vulnerabilidad. Eso es lo que vamos a hacer en esta segunda fase. En esta segunda fase vamos a utilizar la aplicación Nmap precisamente para el escaneo de puertos, para enumerar los servicios, para identificar en este caso los sistemas operativos. Y la última fase de esta metodología es el escaneo de vulnerabilidades. Las vulnerabilidades, como ya dijimos anteriormente, pueden ser muchas. Podemos tener vulnerabilidades de hardware, de software, de servicios y de aplicaciones. O sea, tenemos una gran gama de vulnerabilidades que podemos identificar. Cuando hablo de vulnerabilidades de hardware es del equipo físico, ya sea del servidor, ya sea del router, del switch, del firewall, de lo que tengamos en infraestructura. Cuando hablo desde el punto de vista del sistema operativo, pueden ser vulnerabilidades exclusivas del sistema, ya sea de Microsoft, de distribución de Linux, o de un sistema operativo de un switch, o de un router, o de un firewall, lo que sea. O bien pueden ser vulnerabilidades a nivel de servicios, vulnerabilidades de FTP, de web server, de DNS, de correo, del servicio que tengamos por ahí, o vulnerabilidades de aplicaciones. Si tenemos un servidor de aplicaciones, en ese servidor de aplicaciones tenemos alojado, por ejemplo, el núcleo del sistema de información que está desarrollado en Java, en .NET, en PHP, en lo que sea. Entonces también podemos identificar vulnerabilidades a nivel de la plataforma de desarrollo que se utilizó para ese sistema. De igual forma podemos encontrar vulnerabilidades a nivel de sistemas gestores de almacenamiento, a nivel de las bases de datos, a nivel de las redes de almacenamiento, etc. O sea, podemos nosotros tratar de ubicar vulnerabilidades en cualquier elemento de la infraestructura que tengamos. Y para esto vamos a utilizar entonces Nessus como una herramienta para escanear las vulnerabilidades y ustedes van a ver cómo la vamos a utilizar. Voy entonces rápidamente, no quiero extenderme porque esa información está ahí disponible está disponible ahí en la plataforma. Voy a ejecutar, ahí tengo por aquí, lo voy a cerrar, lo voy a ejecutar nuevamente. Voy a ejecutar el Nmap, ya lo tengo instalado aquí en mi máquina host. Y entonces, aquí tenemos el Nmap, esta es la interfaz gráfica para el caso de las versiones de Windows, pero podemos utilizar la versión en modo texto, tanto en máquinas con Linux, podemos utilizarla, así como máquinas con Windows, incluso con Mac también, ¿verdad? Entonces es muy sencillo, realmente la utilización es muy sencilla. Donde dice emitir el objetivo, simplemente ahí vamos a poner entonces la dirección del host que nosotros queremos, en este caso, escanear. En este caso voy a poner la dirección IP del servidor. Estoy asumiendo que ya hemos realizado la fase de reconocimiento, que yo sé paso, pues no la hacemos porque ya sabemos cuál es la dirección de ese servidor. Y entonces aquí hay varios perfiles. Fíjense ustedes. Estos perfiles ya están predeterminados. Y entonces, si usted selecciona un perfil distinto, fíjense cómo las opciones van cambiando. Este es el comando si estuviéramos utilizando la versión modo texto de Nmap, tanto en Linux como en Windows. Podemos utilizarla. Fíjense que en dependencia del perfil, entonces, van a cambiar las opciones. Ya vamos a hablar sobre eso. Pero decíamos, Nmap es una herramienta muy sencilla que nos va a permitir entonces
determinar para, en este caso, para un servidor objetivo, o bien puede ser para toda una red, porque podemos hacer procesos de escaneo de segmentos de red, de todo un segmento en particular, ya sea de las 24 direcciones, de direcciones de 24 bits, todo un segmento o más pequeño, como ustedes. Pero bueno, aquí en este caso lo vamos a hacer contra la 101 nada más y le vamos a decir entonces que inicie el proceso de escaneo con un perfil intenso, de búsqueda intenso, con las opciones T4, A y V. Es simplemente esta opción. Vamos a ver si quiere ejecutar. No sé por qué mi máquina siempre ejecuta y hasta después se inicia. Ok, ahora sí. Entonces ahí simplemente en un proceso de escaneo básico, él empieza a escanear algunos elementos. No debería de demorarse demasiado, vamos a dejarlo un ratico nada más, pero fíjense entonces que en lo que él va trabajando vamos a ir viendo algunas cosas. Bueno, simplemente un proceso de inicialización utilizando protocolo ARP, el protocolo de resolución de nombres, que lo voy a revisar por aquí. Dice que encontró en el caso de la dirección 192.168.56.101 un puerto habilitado con el PIN ARP. Dice que después empieza a escanear 1000 puertos de la dirección para ver cuál de todos están abiertos. Y dice que descubre que el puerto 80 TCP se encuentra abierto y el puerto 22 TCP también se encuentra abierto. Dice que se inicializan el escaneo de servicios. Bien, todo esto lo hace el perfil intenso. Está escaneando entonces los dos servicios en la dirección del host. Está tratando de detectar el sistema operativo de ese host y hace un proceso ahí, un loop para tratar de detectarlo. Vamos a ir más por acá. De que se han completado, etcétera. Y entonces al final nos dice, ok, perfecto, hay 998 puertos que están cerrados y hay 2 puertos que están abiertos, que es el 22. Y fíjense, muy importante, el servicio es SSH. ¿Cuál es la versión? Ah, bueno, dice que ese es el OpenSSH 8.2 de Ubuntu. Y el 80, que es el servicio HTTP, servidor de páginas, ¿verdad? Y es Apache con el demonio 2.441 en Ubuntu. Y fíjense, y si nosotros no hubiéramos sabido que era Ubuntu, hubiéramos dicho que este ahora está completo, ¿verdad? Lo que dice, bueno, el header de la página, encontrar la página web, el header dice bienvenido a comunidad.net. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, el trace route es directo, no hay ningún problema. Si yo lo quiero ver, de que se utilizaron en este caso 1111 paquetes enviados y se recepcionaron 1071 para poder descubrir todos estos elementos. Si voy a la pestaña de puertos y servidores, pues ahí tenemos el resumen ya para no estar viendo muchas cosas de todo el proceso de escaneo. Y fíjense que no demoró ni 3 minutos. Tenemos entonces los puertos 22 y el 80 y ahora, si ustedes recuerdan, en lo que instalaron Apache, si ustedes recuerdan, nosotros no instalamos el OpenSSH. Lo que se instaló simplemente fue el servidor, el Linux y Apache, nada más. Fíjense entonces que ese proceso por ahí mandó, en este caso, a instalar este servicio y abrió un puerto. Y esa es precisamente muchas de las cosas que nosotros debemos de realizar, de verificar, en este caso en los servidores, cuáles son y dejar solamente activos los servicios que se vayan a utilizar. Dice Centeno, si hubiera una base de datos, el programa Segman lo muestra. Si hubiera una base de datos, el programa Segman lo que te detecta es, en este caso, te detecta el host, su dirección,
te detecta los puertos y a través de los puertos uno se puede enterar cuáles son los servicios que se están ejecutando, ¿verdad? Por ejemplo, muchos sistemas gestores de base de datos utilizan el puerto 3300, si mal no me equivoco, y automáticamente usted, y otros puertos, porque son varios puertos, entonces usted simplemente después va a la lista de los puertos que generalmente se utilizan para la mayoría de los servicios y se va a dar cuenta cuál es el servicio específico, si es que acaso no se lo brinda, en este caso, la herramienta, ¿verdad? Si tuviéramos nosotros aquí escaneando varios hosts, ¿verdad? Entonces aquí nos brinda una topología de todos los hosts. Si por ejemplo aquí hubiéramos encontrado un switch administrable y ese switch administrable tenga interconectado varios servidores, pues aquí entonces nos va detallando la topología de conectividad que se va a encontrar, ¿verdad? Aquí definitivamente muy pequeño porque aquí está nuestro host y aquí pues solamente en una máquina lo que estamos escaneando, ¿verdad? Y aquí tenemos el detalle del servidor, pues el servidor está habilitado, tiene 2 puertos abiertos, 998 cerrados, pues se escanearon 1000 puertos, ¿verdad? Nos dice la última inicialización, su dirección IP, su dirección MAC, y ahí fíjense cuánta información vamos teniendo. Sistema operativo, Linux con núcleo 2.6.32, con un 96% de precisión. Pero fíjense que aquí ya nos dijo que era, en la salida de Nmap, nos dice que era la distribución, a ver, la distribución de Ubuntu. Aquí está, ¿verdad? Entonces dije que 96% de precisión para ese proceso de identificación. Escaneo en este caso, pues uno solo lo que hemos hecho, podemos hacer varios escaneos y tenemos diferentes tipos de opciones. Entonces, fíjense ya de esto, ya nosotros ya identificamos de ese servidor su dirección, cuáles son los puertos, cuáles son los servicios, cuál es su sistema operativo que tenemos por ahí. O sea, toda esa información que un hacker va recopilando. Y de hecho, los que trabajamos en seguridad tenemos que hacer este mismo procedimiento precisamente para identificar qué es lo que tenemos expuesto. Y después entonces tomar medidas como para tratar, por ejemplo, de cerrar los puertos que no sean necesarios, eliminar servicios que no sean necesarios, ¿verdad? Etcétera. Incluso podemos hacer y podemos configurar en los servidores para que cuando alguien realice un proceso de escaneo, por ejemplo, no detecte cuál es el sistema operativo que tiene instalado ese servidor y cosas como esa. Hay muchas cosas que podemos hacer desde el punto de vista de seguridad. Ya decía, los atacantes van a buscar las direcciones, van a buscar los puertos, van a buscar los servicios, porque definitivamente usted simplemente va luego a buscar las vulnerabilidades de los puertos y de los servicios y puede perfectamente hacer algún tipo de ataque. Ahí en la plataforma yo les he puesto, para los que deseen ampliar, una guía completa de Nmap con todas las, con diferentes opciones, ¿verdad? Con diferentes opciones. Aquí está una guía completa y les explica cómo. Déjenme cerrar esto. Aquí está Nmap. Y entonces les dice los diferentes tipos de escaneo que puede hacer, por TCP, por UDP, por SYN, por ACK, etcétera. Y todas las opciones que posibles, ¿verdad? Menos S minúscula S, por ejemplo, dice que escanea los puertos por la señal de sincronismo y esta es la forma de utilización. Nmap, menos S, S mayúscula y la dirección ya sea del host o bien pueden perfectamente utilizar todo el segmento de una red, ya sea por scan por UDP, por TCP, para descubrir los hosts, cuáles son las diferentes opciones, para especificar
para detectar las versiones del sistema operativo, cuáles son las opciones que se utilizan, para ver los tiempos y el desempeño de los hosts. También podemos tener ahí para hacer evasión de IDS, en el caso de que tengamos una organización que creemos que tiene algún IDS por ahí para tratar de evitar ataques, entonces podemos utilizar las opciones -T1, -T2, ¿verdad? Y así sucesivamente. Hay diferentes opciones ahí que se los dejo ahí para que ustedes lo puedan utilizar posteriormente. ¿Cómo vamos? Fíjense, muy sencilla, es una herramienta muy sencilla y nos da definitivamente información muy valiosa. Ya vamos a ver dónde vamos a buscar la información. Para ello, entonces, voy a utilizar Nessus. Yo les decía que en el caso de Nessus es una herramienta que lleva definitivamente mucho proceso vamos a ver. Se demora un poco el proceso de instalación de Nessus porque tiene que hacer sincronizaciones de plugins, etcétera. Híjole, ya no me acuerdo cuál es la creencia que le puse. Yo tengo una consulta con respecto a Nessus. Sí, dígame. A la hora de instalar, bueno, ahí me sale como una página web, ¿verdad? Me da varias opciones para como escaneo, pues. ¿En cuál opción tendría que darle para instalar? Porque me habían dado varias opciones. Para instalar. Sí. Para instalar una opción, la que vamos a utilizar, que es, a ver, por aquí, que la que nos permite es la Nessus Essentials. Nessus Essentials. Es la gratuita. Las otras más son de paga. Entonces, usted tiene que seleccionar Essentials para poder instalarlo y poder, con esta versión, puedo escanear hasta 16 direcciones IP. ¿Verdad? Si utilizan esos, definitivamente existen otras herramientas que son libres que les permiten hacer igual escaneo de vulnerabilidades. ¿Verdad? Por ejemplo, OpenBAS es una opción. Ese es el Open Vulnerabilities Assessment Scanner. Es similar y es una herramienta, por ejemplo, que ya viene incluida con Kali Linux, por ejemplo, aunque lo puede tener separado como lo tenemos con eso. Ahí lo puede descargar el appliance, etcétera, y lo puede probar o bien instalar Linux, Kali Linux, y Kali Linux ya trae OpenBAS incluido. Pero bueno, si tiene eso, es la primera versión, la Essentials es la que vamos a instalar. Ok, fíjense entonces, voy a darle aquí nuevo scan. En el caso de todos los procesos de escaneo con Linux, aquí tenemos diferentes tipos de escaneo que podemos hacer. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender en este caso pues del objetivo que nosotros hagamos. Queremos hacer un escaneo de red básico, un escaneo avanzado donde podamos hacer algunas configuraciones, un escaneo dinámico, podemos escanear malware. Hay algunas opciones de estas que tenemos por aquí en Nessus que no están disponibles en la versión free. Eso sí es lo que hay que tenerlo en consideración, ¿verdad? Probablemente cuando las selecciones no les va a funcionar porque es la versión free. La versión free solamente tiene algunos elementos sencillos, pero fíjense cuántas opciones tiene esta herramienta en el caso de que lo tuviéramos completamente licenciado, ¿verdad? Muy importante, fíjense, aquí podemos hacer análisis de aplicaciones web. No es en nuestro caso porque no tenemos una aplicación web en particular ahí en el servidor ese que hemos montado,
pero sí podemos utilizar cualquiera, aunque la podemos habilitar desde el inicio. Por ejemplo, lo puedo hacer aquí en ese análisis web. Por ejemplo, vamos a ver si... Y entonces aquí indicar que voy a escanear el host 192.168.56.101. Este es un escaneado de prueba. Perdón, aquí este escaneo de prueba y aquí entonces voy a poner en el target la dirección, en este caso pues del host, que es el 192.168.56.101. Nada más. Una consulta. Sí, díganme. Por ejemplo, ahí en el target, si vamos a escanear una aplicación web, se tiene que poner la URL de la aplicación web o cómo. Sí, puedes poner el dominio si tenés habilitado el DNS o si es público, o bien si tenés la dirección, también lo puedes hacer sin problema. Ok, gracias. Entonces la voy a salvar y aquí simplemente la voy a ejecutar. Launch. Voy a ejecutarlo y esto pues debería, vamos a esperar un momento. Ok, dice que ahí se está ejecutando. Vamos a esperar un momentico, nada más. Ahí estoy realizando un escaneo aquí al servidor virtual que tenemos instalado en VirtualBox. Mientras esto culmina, vamos a ir entonces aquí al explorador, vamos a poner CVE. Entonces en este sitio, ahí tenemos una base de datos de las vulnerabilidades comunes que nosotros podemos encontrar en cualquier elemento de nuestra infraestructura tecnológica. Y hablo de cualquier servicio, hablo de cualquier tecnología, hablo de cualquier elemento que nosotros tengamos por ahí, ¿verdad? Vamos a ver si... meses. Okay, todavía está trabajando, así que vamos a ver aquí. Entonces, este sitio es de vulnerabilidades comunes y expuestas, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos encontrar todas las vulnerabilidades que nosotros querramos buscar. Por ejemplo, voy a buscar aquí en la lista de vulnerabilidades. Vulnerabilidades de Apache, fíjense. Apache, voy a dar un submit. Entonces, él me va a indicar, y aquí todas las vulnerabilidades y estados de datos, fíjense, están organizadas por año. Por ejemplo, CVE 2020 y el número 9498 es la última vulnerabilidad de Apache. Y aquí está la descripción. Apache Guacamole 1.10 y no sé qué cosa. Y así para todas. Miren, todas estas son vulnerabilidades que se han identificado y que se han expuesto, en este caso de Apache en particular, ¿verdad? Entonces, ahí están las descripciones, o sea, cuáles son las vulnerabilidades, en qué consiste. Incluso, hay algunas que nos facilitan, en este caso, las formas de ataque, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver aquí esta, la 1935. Dice que es en Apache Tomcat, en varias formas. Vamos a ver si tenemos por aquí. Legacy. No tenemos aquí no tenemos aquí la forma del ataque. Vamos a ver si encontramos una. Bueno, vamos a ver este 1930. Igual esta es una vulnerabilidad donde dice que se pueden ejecutar comandos.
en algunas versiones y que pueden estar presentes en Debian, en Fedora, en varias distribuciones, en SUSE, perdón, ¿verdad? Y ahí y nos da pues parte de la información y ahí podemos seguir los URL para ir a buscar más información sobre este tipo de vulnerabilidad presente por ahí. Pero igual no solamente por Apache, podemos ver, por ejemplo, no sé, usted busca vulnerabilidades para JavaScript y entonces ahí le van a aparecer las vulnerabilidades que existen para Java. Todas estas son vulnerabilidades, ¿verdad? Ahí son vulnerabilidades, algunas, como les decía, nos da la descripción de la vulnerabilidad y cómo explotar la vulnerabilidad en todo caso. Ahí simplemente buscamos ahí de lo que sea, de la tecnología que usted quiera y del servicio que usted quiera. Fíjense, ahí está para todo. Vamos a ir a ver si aquí ya tenemos, ok, dice que ya culminó. Voy a ir aquí, le voy a dar un doble clic. Y fíjense, en este caso nos da un resumen de vulnerabilidades. Dice que encontró 12 vulnerabilidades. Una que la tiene como medium, clasificada como medium, amarillo, y 11 que son informacionales nada más. Claro, en este servidor que nosotros hemos instalado, pues no tenemos muchas cosas instaladas ahí, ¿verdad? Le voy a dar doble clic y entonces dice que la medium, por ejemplo, la encontró en el web server. Aquí está. Dice que una vulnerabilidad de Apache 2.4x. Esto debe de coincidir con lo que buscamos en Nmap, ¿verdad? Dice que tenemos múltiples vulnerabilidades. Dice la descripción que la versión de Apache HTTPD instalada en el host remoto es anterior a la 2.42. Por lo tanto, dice que puede ser afectada por muchas vulnerabilidades. Dice que lo que tenemos es la 2.40 y por lo tanto hay que actualizarla, ¿verdad? Solución, actualizarla a la versión 2.442. Ahí tiene puerto 80, TCP y el servicio. Igual por aquí, si ustedes ven, tenemos información de riesgo, medio, y aquí tenemos los CVS y la severidad, y tenemos la información de la vulnerabilidad, SPE, etcétera. Y entonces aquí tenemos, fíjense, la referencia CVE 2020, 1927 y el 1934. Vamos a ir aquí a buscarlo, el 220, 1927, en el caso de Apache. $19.37. 37, vamos a ver. Si no lo verifico. 19.27. 19.27 es este por aquí. Le voy a dar un clic, dice, bueno, igual, ¿verdad? Servidor 2.0 al 2.41. Dice que se redirecciona la configuración con el módulo rewrite. Aquí están toda la información que si queremos buscar de las vulnerabilidades de Apache, confirmadas, fíjense, confirmadas, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos es una vulnerabilidad que simplemente se soluciona actualizando, como nos decía en este caso, Nessus, ¿verdad? La otra es la 1934. Vamos a darle directamente desde aquí. La 1934, igual, ahí lo tenemos. Tenemos donde lo podemos encontrar, en OpenSUSE, en Apache. Dice que tenemos una enumeración débil. Y la forma dice que en la versión 2.40 tenemos entonces que pasar a la 2.4.
Aquí están pues todos los CTE. Igual aquí los podemos buscar. Esta es la 1934. Entonces la 1934, tenemos por aquí. Igual. Entonces, de esta forma, fíjense, un pequeño análisis de vulnerabilidades nos está indicando pues cuáles son algunas de las cosas. Claro, en este servidor, es un servidor de prueba, como les decía, no tenemos muchas cosas instaladas, pero si tuviéramos otras cosas instaladas, pues probablemente ahí tendríamos que ver. Y después todas las otras vulnerabilidades que tenemos, que son de información. O sea, esta es información que tenemos, por ejemplo, todas estas que están aquí, de web server, de SGI, de escaneo de puertos, de configuración, etcétera, que igual la podemos perfectamente aperturar y nos da una descripción, perdón, de ese tipo de vulnerabilidad, ¿no? Dice que este plugin permite el escaneo de puertos, en puertos abiertos, y puede ser entonces razonable, rápido contra algunos firewall, ¿no? Entonces ahí tenemos para los puertos, los hosts, etcétera. Sé que puede encontrar puerto 22, en que está abierto precisamente, y el 80 pues que está abierto en ese host en particular. Ese tipo de cosas es lo que nos indica en este caso Nessus. Como les decía, si aquí nosotros ponemos las direcciones de cualquier servidor, de cualquier switch, de cualquier router, de cualquier firewall, de cualquier elemento de la infraestructura, pues Nessus o la herramienta que ustedes utilicen para identificar vulnerabilidades nos va a permitir entonces identificarlas y después en el CVE, en la página, pues correctamente nosotros podemos ver cuáles son las vulnerabilidades que se han identificado y que se han expuesto. Son dos cosas fundamentales, ¿verdad? Como les decía, aquí simplemente tendríamos que buscar, ya sea por si con Nmap, por ejemplo, nos indicó que era una base de datos, no sé, y me preguntaba ahí alguien, y una base de datos, no sé, supongamos que sea SQL Server. Veamos si existe alguna vulnerabilidad de SQL Server, y entonces aquí están. De SQL Server es que encontramos 9109 vulnerabilidades, y entonces ahí están listadas, desde la más reciente hasta la más veterana. La 9521 dice que es vulnerabilidad de inyección SQL que fue descubierta en un servicio, etcétera, ¿verdad? Como les decía, es por ello que es importante hacer un análisis, después determinar, en este caso, en qué consiste esa vulnerabilidad y de qué forma podemos mitigar definitivamente esa vulnerabilidad, ¿verdad? Así para cada una de las tecnologías. Todas las tecnologías podemos aquí buscarla en esta base de datos y aquí vamos a encontrar cuáles son las vulnerabilidades que existen. Incluso muchas de estas vulnerabilidades que existen aquí, algunas tendríamos que ir viendo cada una de ellas. Tendríamos, se me escapó el término, pero tendríamos que buscar se me fue. Bueno, algunas vulnerabilidades, además de la descripción, como les decía, nos indica cuál es la forma en cómo se realiza el ataque, utilizando esa vulnerabilidad en particular. Lo que tendríamos que ver, hay algunas que sí lo tienen, hay otras que definitivamente pues no lo tienen, pero hay algunas que, por ejemplo, que permiten, no sé, a través de esa vulnerabilidad poder acceder a ¿cómo se llama esto?
a escalar privilegios o a acceder a la base de datos de usuarios, etcétera. Entonces, en algunas ocasiones aquí podemos perfectamente buscar cuáles son esos mecanismos de ataque que se utilizan para esas tecnologías. Entonces, aquí lo tienen, aquí hay varias cosas ahí que pudiéramos analizar y ver, ¿no? Si, por ejemplo, quiero buscar aquí vulnerabilidades de Cisco, un fabricante, vamos a ver si existe, aquí están, mira, vulnerabilidades en particular de Cisco, y ahí entonces le pueden vulnerabilidades a nivel de CLI de Cisco, etcétera, etcétera. De todo, cualquier tipo de tecnología que usted quiera revisar, viene aquí el CVE y simplemente la pone y la busca. ¿Qué es lo que sucede? Que Nessus y OpenBus, por ejemplo, ya nos indica los elementos vulnerables que están presentes ya en esos elementos que estamos analizando. Si no lo tuviéramos, pero sí sabemos que la gente está utilizando alguna tecnología en particular, pues nos venimos directamente al CVE y verificamos, por ejemplo, cuáles son las vulnerabilidades de, no sé, de Windows 2000 Server. Si sabemos que hay que tenemos un servidor con Windows 2000 Server, entonces ahí tenemos todas las vulnerabilidades que están reportadas, que están identificadas de Windows 2000 Server, ¿verdad? Y nosotros entonces podemos analizarlas y podemos ver de qué forma, si fuera un atacante, de qué forma podemos entonces realizar un ataque para explotar cualquiera de esas vulnerabilidades en particular. Entonces, al final, lo que nos va a quedar es de un host en particular, identificar las vulnerabilidades y ver de qué forma entonces podemos hacer los procesos de mitigación. Consultas, por ahora. Ok, perfecto. Perfecto. Jason dice que no hay ningún problema por ahora. Excelente. Entonces, fíjense, les va a quedar, vamos a habilitar por aquí, les va a quedar una actividad para la próxima sesión. En la próxima sesión vamos a iniciar la última unidad de este pequeño curso. Y es esta tarea número 2, que es instalar y configurar antidenegación de servicio en Apache, ¿verdad? Como les decía, ahí tienen la guía que les he publicado en la plataforma en cómo configurar el módulo Mode Basic de Apache. Lo que van a hacer es un proceso realmente muy sencillo, es habilitar Mode Basic, lo van a configurar, van a simular el ataque de negación de servicio y, bueno, van a modificar algunos parámetros para ver el servidor. Definitivamente en algún momento se va a interrumpir el servicio, pero van a ver que la interrupción demora más tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el servidor lo vamos a poner a que no responda pues a todas las N peticiones que le puede hacer un atacante en particular, ¿verdad? Realmente es muy sencillo este procedimiento, no es muy complicado, ¿verdad? Para que no crean que les esté poniendo pues algo inalcanzable, ¿no? Todo lo contrario, es muy sencillo y es muy sencillo, ¿no? No se preocupen por eso. Se lo dejo entonces para la próxima sesión. Tratar de tenerlo. La próxima sesión vamos a tener, nos va a acompañar otro miembro de la comunidad para esta unidad número 3, arquitectura de seguridad. Ok, dice aquí por aquí Yanil que tiene una duda fuera del tema. Díganos, Yanil. Una pregunta, usted dejó la actividad que vamos a hacer sobre hacer el ataque 2.
que vamos a hacerle un informe así con imágenes de los pasos que vamos haciendo, igual como la llave de seguridad que hicimos. Es correcto. Cuando usted dice súbalo en el portafolio de evidencia, ¿a dónde es? Es aquí mismo, de esa tarea 2. Aquí donde está la manito, esa es la tarea, Ajá. es donde la van a entregar. Ahí vamos a Ese es el entregar las dos portafolio. entonces. Sí, aquí está el portafolio, ¿eh? Aquí dice portafolio de Ah, evidencia. Ahí, muchas gracias, perdón. no hay problema. Tranquilo. Ok, perfecto. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Una consulta. Las notas o los puntajes que se vayan generando, ¿dónde lo podemos estar verificando o saber cómo vamos con el curso? Simple, te vas a la plataforma y donde dice calificaciones, usted le da un clic y ahí le van a aparecer las calificaciones que va teniendo en cada una de las actividades. Ya te fijaste, ¿verdad? Ahí te aparece por actividad aquí arriba la nota que obtuviste en cada una de ellas. Simplemente le da clic en calificaciones en el panel de la izquierda. Sí, por ejemplo, ayer estuve revisando de que había hecho una tarea, pero no me generaba la calificación, solo de las demás. ¿Qué tarea? Era la de investigar. El foro, así. Sí, era una de los foros de, a ver, ¿cuál era? No, procedimiento, por ejemplo, el procedimiento de autorización, esa no me la había dado. ¿Cuál es tu nombre? Jason Dixon. Hay uno pendiente por calificar. No sé si es que porque lo mandé días después del tiempo prolongado. Jason Dixon. Ahí está, calificado ya, ¿no? La otra también, por ejemplo, creo que hay un foro ahí de la segunda pues, sesión que se hizo, se había dejado un foro ahí. Tampoco me pareció ver, pues. Esa es la de... Sí, este todavía no lo he calificado. En esta semana me pongo a hacer eso. Ok, esa era mi duda. Sí, en esta semana. Bueno, les animo, muchachos, a que traten de desarrollar pues, las actividades que tenemos por ahora disponibles ahí en la plataforma. De hecho, no están muy complicadas. Y si tienen alguna complicación, como les decía, pues avísennos y vemos opciones, ¿verdad? Porque la idea es simplemente que podamos aprender a hacer las cosas todos, no se desanimen. Todo lo contrario, nosotros queremos que puedan culminar de la mejor manera el curso, ¿verdad? Y que todo lo hagamos pues, bastante bien. Bueno, si no tienen consultas, más consultas por el momento, que pasen muy buenas noches. Nos vemos entonces en la próxima sesión de clases. Ok, perfecto. Nos vemos entonces en la próxima clase.